cuerpo receptor. Bien, para nosotros poder hacer el balance de masa hay que recordar lo siguiente. Lo que nosotros con esta metodología, esta herramienta del balance de masas, lo que nos va a ayudar es a determinar si el tren de tratamiento que nosotros estamos proponiendo va a cumplir con las normas de calidad de agua. Uno, si ya va a cumplir a la salida de la PETAR con los límites máximos permisibles. Y dos, cuando se mezcle el agua residual tratada con el cuerpo receptor a una determinada longitud, cuando se compare con los estándares de calidad ambiental, va a cumplir según cómo está clasificado este cuerpo de río. Bien, entonces, bajo ese concepto, vamos. Es importante recordarles que el ANA tiene un protocolo nacional para el monitoreo de la calidad de los recursos hídricos superficiales. Esto, por supuesto, en el ítem 5.1 me va a indicar cuáles son los puntos de ubicación de control en el cuerpo receptor de un vertimiento de aguas residuales. Bien, ya se solucionó el audio. Entonces, en el ítem 5.1 nos indica que los puntos de control en un cuerpo de agua lóticos se ubican fuera de la zona de mezcla. Un punto aguas arriba, a una distancia 50 metros del vertimiento, y un punto aguas abajo a una distancia de 200 metros desde donde se realiza el vertimiento. Si regresamos al ejemplo anterior, vemos un punto aguas arriba que se encuentra a 50 metros del punto de vertimiento. Y otro punto que se encuentra a 200 metros de longitud desde el punto de vertimiento. Además indica que la distancia de 50 metros del punto de control aguas arriba del vertimiento corresponde a una distancia referencial. La ubicación exacta dependerá de las condiciones naturales del cauce del río o quebrada en lo referente a su forma, turbulencia, obstáculos para el respectivo muestreo. Por lo que no necesariamente sería la distancia 50 metros, empleada en todos los monitoreos. Por ejemplo, puede ser 20 o 30 metros aguas arriba del vertimiento, asimismo cuando existan recursos hídricos tributarios al cuerpo receptor. Usos de agua o vertimientos de aguas residuales ubicados aguas arriba del vertimiento. A distancias menores de 50 metros, el punto de control será ubicado aguas abajo de estos. Puede ser que nosotros, aguas arriba, de 50 metros, puede haber otro río que está tributando a este río. Entonces, tendríamos que reducir, ya no serían 50, pueden ser 30, pueden ser 20 metros aguas arriba. Entonces, es importante que nosotros podamos tener en cuenta todos esos aspectos. Entonces, 50 metros es una muy buena referencia. Pero si no se puede cumplir, podemos reducir esa distancia de monitoreo. Ahora, sin embargo, para los siguientes casos, los puntos de control serán ubicados a distancias mayores cuando el instrumento de gestión ambiental compruebe mediante la metodología simplificada publicada por la USEPA
Y otra metodología debidamente sustentada por que la extensión de la zona de mezcla es mayor a 200 metros. Aquí nos ha indicado de que los puntos de control, ¿no?, se ubican entre 50 y 200 metros. Sin embargo, habría que demostrar, que lo indica con la metodología de Josepa, se tendría que sustentar que la extensión de la zona de mezcla es mayor a 200 metros. Yo puedo decir, no está la zona de mezcla a 200, puede estar a 300. ¿Cómo lo sustento? Por la metodología simplificada publicada por la UCEPA. Bien. Entonces, el punto de control aguas abajo será ubicado en el límite de la zona de mezcla, calculada cuando los puntos determinados según los criterios anteriores no son representativos o accesibles en condiciones seguras. Los puntos de control aguas arriba, aguas abajo serán ubicados en los sitios representativos de caso seguro, más cercanos a aquellos para el caso de los puntos de control. Aguas abajo serán ubicados preferentemente fuera de la zona de mezcla. Cuando el mismo proyecto realice varios vertimientos al mismo cuerpo receptor, se podrán establecer dos puntos de control aguas arriba y aguas abajo de los vertimientos en el límite del área de influencia directa solamente, los cuales constituyen los puntos de control de todos los vertimientos. Esto permitirá la evaluación. Bien, son detalles para casos específicos que se puedan tener, ¿no? Entonces, si quiero monitorear, ya sabemos cuánto es. Y esto es el monitoreo, ¿para qué? Para que yo pueda tener datos del cuerpo receptor para poder hacer mi balance de masa y ver si estoy cumpliendo. Entonces, ¿yo cómo propongo un buen tren de tratamiento? Cuando cumpla con los límites máximos permisibles y cumpla con los estándares de calidad ambiental en el caso que lo descargue un cuerpo receptor. Bien, entonces, aquí está. ¿Cuál es la metodología simplificada de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos? Esa es la fórmula, esa es la nomenclatura. LZDM es la extensión de la zona de mezcla de aguas abajo del vertimiento. W es el ancho promedio del cuerpo de agua. U es la velocidad de flujo promedio del río en la ubicación del vertimiento. F es el factor que considera la ubicación del vertimiento. Puede ser 2 para un vertimiento que se encuentra en la orilla, 8 para un vertimiento en el centro del río o quebrada. C es el factor de irregularidad del cauce observado en campo. C es 0.1 para ríos rectos, 0.3 para ríos canalizados, 0.6 para cauces naturales con serpentear moderado, 1 para cauces naturales con serpentear significante, 1.3 para ríos con cambios de dirección bruscos de 90 grados a mayor. D es la profundidad medio del río, aguas abajo del vertimiento. G es la aceleración de la gravedad. S es la pendiente del cauce, aguas abajo del vertimiento. Determinada en base con el mapa topográfico o medición en campo con GPS. Bien, entonces, con esta fórmula se puede determinar. Bien. Bueno, en las plantillas que tenemos también ya está el Excel listo. Toma de muestras en ríos. Antes del inicio de la toma de muestras, y esto es importante, esta metodología que ustedes lo puedan tener, claro que está en el manual, ¿ya? Pero tanto para tomar muestras de ríos, que me va a dar el dato específico del cuerpo receptor para yo hacer mi balance de masa, y también si nos salimos un poquito de tema y nos vamos a la planta de tratamiento de agua potable, es la misma metodología para tomar la muestra. Sucede que la mayoría de personas profesionales o empresas que van a hacer el monitoreo van y lo toman de la orilla, de la zona que más fácil se puede tomar, y generalmente es de una zona que está sedimentada. Entonces, muchas veces cuando se ve encargado de diseñar plantas de tratamiento de agua potable, me traen una muestra que está prácticamente listo para clorar. Entonces, ya me da sospechas de que han tomado mal
la muestra. Al igual en un río, por ejemplo, para plantas de tratamiento de aguas residuales, para descarga, se mandó monitorear y me traen una muestra con una DBO tan alto, porque habían descargas de plantas de tratamiento de aguas arriba, y esto lo que hacía es que la persona que fue a monitorear se fue por la zona de más fácil acceso, tomó de la orillita, y era una zona totalmente que estaba en calma, era una zona del río que estaba de alguna manera, acumulaba todos los desagües que se venían. Entonces, la calidad del río salía más contaminado que el agua residual en sí. Tenía 500 de DBO, el río, cuando el agua residual estaba con 250 y el agua residual tratada estaba con 80. Entonces, ¿cómo es posible que el río esté más contaminado? Entonces, hay que tomar bien la toma de muestra. Y la toma de muestra es de la siguiente manera, ¿no? Primero, antes del inicio de toma de muestra, enjuagar el balde, por supuesto, como mínimo 2 veces. Luego tomar una muestra de agua para medir los parámetros de campo, de acuerdo al ítem A3. Registrar las mediciones en el formato de registro de campo que está en el anexo 1. Bien. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Nos ubicamos en el centro del puente. Amarramos y aseguramos el balde con cuerda. Bajamos el balde, lo llenamos. Evitamos la remoción de sedimentos del fondo. Al momento de subir el balde, se debe evitar raspar estructuras del puente con la cuerda para no contaminar las muestras. Enjuagar el balde, lavar los últimos metros de cuerda, tomar un volumen de muestra de agua en un balde para medir los parámetros de campo, registramos en el formato de registro de campo. Luego tomamos otra muestra de agua con el balde para el lavado de los frascos 2 veces y lavamos también la cuerda. Llenar con recipiente con la metodología descrita en el procedimiento A6 hasta A11. Bien. Esta es una parte del manual. Este es el manual de descarga libre. Lo pueden googlear. Por favor, descárganlo y pueden ustedes ver todo esto que se encuentra ahí. ¿Ya? Importante. Entonces, cuando tomamos la muestra de un río, vamos a tomar desde la orilla al medio y en la otra orilla. Y vamos a hacer una mezcla compuesta de los 3 puntos. ¿Ya? Entonces, cuando vamos a tomar una muestra de agua en río, hay que hacerlo en 3 puntos, ¿no? Miren, de la orilla izquierda, del centro y del medio. Y el frasco tiene que hundirse por lo menos 20 centímetros debajo del espejo de agua. ¿Ya? Todo eso es importante para que se pueda tomar la muestra. Entonces, con tal de tratar lo menos posible de contaminación cruzada, y poder tomar una muestra real del río. Bien, ahora sí vamos a lo que nos interesa íntegramente. El balance de masa de una planta de tratamiento en cada etapa de tratamiento. Vamos a empezar en este ejemplo haciendo un balance de cada estructura de tratamiento. Si nosotros nos vamos a la OS 090, nos indican eficiencias de tratamiento de sedimentación primaria, filtros percoladores, los activados, lagunas de estabilización, entre otros. Y muchas veces lo que indica la norma peruana es lo que va a valer en nuestro territorio nacional. Sin embargo, muchas veces utilizamos bibliografía cuando en la norma peruana hay datos que están vacíos, información que no está. Podríamos nosotros tomar investigaciones científicas, investigaciones de tesis, bibliografía, incluso normas
de otros países cercanos, como es Ecuador, como es Colombia, como es Brasil, como es Bolivia. Entonces, pero son datos referenciales, ¿ya? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque aunque nosotros como ingenieros podamos tener eh, la suposición técnica, se supone, pues, ¿no? Si 1 más 1 es igual a 2 a nivel nacional, pero si no está escrito en la norma, entonces nosotros podríamos estar transgrediendo la norma, podríamos estar no cumpliendo con la norma peruana. Y en cualquier, eh, digamos, problema legal, denuncia, que algo faltó en el diseño, que está mal construido, cualquier problema que nosotros podamos tener en campo, o en un juicio, ¿quiénes son los que llevan el juicio? Un abogado. ¿Y el abogado qué cosa se basa? En las leyes. Y las leyes muchas veces tienen vacíos, hay vacíos legales. Y nosotros, como buenos ingenieros, técnicamente deducimos y decimos que, bueno, hay que utilizar esto. Mientras la norma no lo diga, podríamos, de alguna manera, cualquiera nos podría decir, usted no cumplió con la norma. Bien, lo digo esto porque he visto muchos colegas que cuando van a declarar, dan sus manifestaciones, declaraciones, los abogados lo que le dicen, señor, a ver, indícame dónde ese porcentaje de eficiencia de remoción que usted le ha puesto de 30%, de 0%, 70%, 90%, ¿dónde está en la norma? Ah, este ingeniero, no, bueno, el licenciado no está, pues no, doctor, no está en la norma, pero de acuerdo a lo que hemos estudiado, investigado, ¿no? Técnicamente se supone, y a veces por eso vienen los problemas, ¿no? Mientras no esté escrito en la norma, podríamos tener problemas legales porque los abogados se van más al tema normativo legal, ¿no? Y puede haber, digamos, ahí mucho más sustento. No soy abogado, pero al menos hay que tener un sustento de lo que nosotros utilizamos. Si yo utilizo un 30%, ¿de dónde lo saqué? Tengo que poner mi fuente. Si utilizo 70%, ¿de dónde lo saqué? Debo tener cómo sustentar ese criterio técnico para no tener ningún problema. Bien, esto porque yo les hablo de diseño de planes de tratamiento, lo cual nosotros presentamos al Ministerio de Vivienda, en el caso del Perú, a una municipalidad, al gobierno regional, entre otros. Entonces, hay que tener un sustento técnico. Bien, a veces muchos nos hemos acostumbrado a lo que el docente en la universidad nos decía, pues no, si él dice que es blanco, si dice que es negro, si dice que está mal, si dice que está bien, a su criterio está bien. Pero ya cuando nosotros ejercemos la profesión y vamos a hacer el mismo estilo de las aulas de una universidad, vamos a tener problemas legales. Mientras en el salón de la universidad nosotros tenemos problemas con la nota, bueno, una raya más al tigre, el próximo año será, pero en el ejercicio de la profesión vamos a tener problemas legales, problemas, denuncias, y eso nos puede costar nuestra libertad. Entonces, vean que en el tema de ingeniería hay que dar un paso firme haciendo buenos sustentos. Bien, entonces, para toda esta información que nosotros tenemos, nosotros necesitamos conocer las características de calidad, o sea, DBO, DQO, sólidos suspendidos, coliformes fecales, que son los principales. Y de ahí ustedes pueden hacer con los demás parámetros, ¿no? Aquí, por ejemplo, se pone oxígeno disuelto, pero no hay datos de oxígeno disuelto para poder hacer el balance. Entonces necesitamos calidad, que son DBO, DQO, sólidos suspendidos, sólidos fecales, entre otros que pueden tener, y cantidad, ¿no? En este caso, para el tanque IMOF, que es una estructura, es un sedimentador. ¿Con qué se diseña una planta de tratamiento de aguas residuales? Muchos van a decir con el caudal máximo horario. Y sí, tienen razón en parte. ¿Por qué? Porque con el caudal máximo horario, con el caudal mínimo,
con el caudal promedio, con esos tres caudales se diseñan las estructuras de pretratamiento, es decir, diseñamos la cámara de rejas, diseñamos el desalenador, diseñamos el canal partial, diseñamos la trampa de grasas. Pero una vez que entra a las etapas de tratamiento primario, secundario, terciario, el caudal que vamos a utilizar va a ser el caudal promedio. El caudal promedio. ¿Bien? Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, entra un caudal con una DBO, con una DQO, entra el sedimentador primario, que es el tratamiento primario, y aquí va a tener un porcentaje de eficiencia de remoción que lo podemos sustentar, ¿de dónde? De la normativa. Si no está en la norma, podemos sustentarlo con un estudio de tratabilidad en campo. Pero ¿por qué nadie hace un estudio de tratabilidad? Porque eso demora, porque es un costo. Y cuando hacen un expediente técnico, no nos dan 6 meses o un año, nos dan un mes, 2 meses, 3 meses, y no quieren pagar por un estudio de tratabilidad para poblaciones pequeñas, ¿no? Entonces, eso es mucho en la mayoría de casos, por lo que muchos se sustentan de lo que dice la bibliografía, primero de la norma y luego lo que dice la bibliografía. Bien, entonces si entra con 170 de DBO, que es producto del análisis de laboratorio de una muestra compuesta horaria de 24 horas, como dice la 090, le quitamos el 30% al sedimentador, ¿cuánto queda? Se queda 51.22. ¿Cuánto sale? 119.50. Bien, entonces, el balance de masas es así de sencillo. De repente el nombre balance de masas nos complica o nos puede hacer entender que es algo que podríamos utilizar integrales dobles o integrales triples. En realidad es aplicar la simple aritmética, ¿no? Si nosotros vamos a la siguiente etapa de tratamiento, el tratamiento secundario es un tratamiento biológico, entonces tenemos aquí de que la eficiencia de tratamiento podríamos nosotros tener desde un 60, 70, 80, 85%, 90% de eficiencia, y nosotros vamos a tomar entre ese rango amplio de eficiencias el que necesitamos para poder remover la carga orgánica suficientemente a lo que nosotros queríamos hacer cumplir los límites máximos permisibles. Entonces entra 119.5. Si lo diseño el filtro biológico para un 85.5% de eficiencia, saldría 17.33. Y aquí quiero enseñarles una muy buena aclaración. Cuando nosotros diseñamos la planta de tratamiento, proponemos ese tren de tratamiento y hacemos este balance, vean de que yo le puedo poner ahí, pues ahí 90% y me va a salir la DBO, 12, 10. A veces, una vez uno de mis primeros diseños me salió 3 miligramos por litro, pues, ¿no? Y claro, como dice papel o hoja Excel, aguanta todo. Pero nosotros tenemos que siempre estar evaluando los resultados. El trabajo del ingeniero no es solamente meter los datos a la hoja de cálculo. No es solamente decirle, ¿no? Inteligencia artificial, haz esto, modela esto, sino tenemos nosotros que someter ese resultado a un razonamiento para que nosotros podamos entender o tener la toma correcta de decisión en el diseño. Entonces, entender también de que un filtro biológico no nos va a botar 17.33 de DBO. En el cálculo, ¿está dentro del rango? Sí, está dentro del rango. Esta es la cantidad de DBO, sí. Y sale el resultado, ¿está bien multiplicado? Sí, está bien multiplicado, sale 17.33. Pero en la realidad, en el funcionamiento real, a la temperatura, a la altura de la zona de proyecto, con la operación y el mantenimiento que se le va a dar, ¿va a llegar a ese grado de eficiencia? No va a llegar. En tu cálculo te sale ese resultado, pero es muy bajo. Y
Y para esto hay que basarnos bastante a los investigadores, ¿no? En nuestro país, en Perú, hay muy buenos investigadores de referencia internacional, como es el ingeniero Guillermo León Sumatsu, por ejemplo, que hace bastante investigación en planes de tratamiento. Hay que leer sus investigaciones científicas, que son muy buenas referencias para entender el tratamiento biológico, ¿no? Por ejemplo, si utilizáramos una laguna de estabilización, en una de sus conferencias el ingeniero decía, ingeniero León Sumatsu, que una planta de tratamiento de aguas residuales con lagunas de estabilización bien mantenida y operada, lo máximo que podríamos tener como efluente es una DBO de 20 miligramos por litro, ¿no? Entonces, es una muy buena referencia. Si yo lo estoy diseñando y me salió 5 de DBO y me pongo contento, hay que evaluar tanto la parte real de funcionamiento para ver si ese resultado es el correcto. Bien, entonces, aunque yo pueda poner aquí 90% de eficiencia y tener por cálculo aritmético una DBO muy baja, no va a ser lo real. ¿No? Si yo quiero bajar más esa DBO de repente para riego, entonces voy a tener que utilizar otra estructura, como podría ser un humedal, por ejemplo, para poder pulir el agua residual, ¿no? Entonces, eh, utilizar una hoja de cálculo, como es nuestra plantilla, es fácil. Ponemos los datos, pero el verdadero trabajo que está en nosotros, en ustedes, es evaluar si el resultado representa a lo que realmente va a operar o funcionar en campo. Desde DBO, DQO, suelos suspendidos, coliformes fecales. Bien, entonces, y muchas plantas de tratamiento, después del filtro biológico, le ponen directamente a la cámara de contacto de cloro. Y no estamos nosotros previendo de que cuando el flujo de agua, como este flujo viene de arriba hacia abajo, y en este filtro hay biopelículas, que es como una mucosidad que envuelve la grava, en ese flujo va a empezar a arrastrar pequeñas partes de flux y vamos a tener materia orgánica, o sea, estos flux pequeños, como materia orgánica particulada. Entonces, cuando nosotros tengamos esto y lo vayamos a aclorar, estaríamos, de alguna manera, aumentando el riesgo, la probabilidad de generación de trialometanos, los cuales son cancerígenos, mutagénicos, son difíciles de destruir, no son fáciles de destruirlos en un tratamiento, los trialometanos, los cuales son cancerígenos y mutagénicos. Entonces, si esto lo vertemos un agua de río, a un cuerpo receptor que es un río, estaríamos contaminando el río por los subproductos del cloro que estemos utilizando, ¿no? En plantas pequeñas van a utilizar hipoclorito de calcio, por eso es una capa de contacto de cloro. Muchas veces es por eso que en las plantas de tratamiento de aguas residuales de zonas más grandes, urbanas de 50,000, 100,000, 200,000 a más, ustedes van a ver que utilizan ozono o utilizan radiación ultravioleta, lámparas de radiación ultravioleta para reducir estos riesgos. Entonces, hay que tener en cuenta de que entre el filtro biológico y la cámara de contacto de cloro, necesitamos todavía una estructura de sedimentación para poder retener todos esos flux que se han escapado y poder reducir el riesgo de formación de subproductos de cloro, como son el caso de los trialometanos. Saludos, por supuesto, al ingeniero Luis González. Nos pregunta, ¿es posible usar un filtro percolador y luego una laguna para bajar la DBO? ¿O usar un filtro percolador y después tratar nuevamente con otro filtro percolador? Muchas veces nosotros proponemos este tren de tratamiento y vayamos al ejemplo, ¿no? Le pongo un filtro biológico, lo bajé de 119 a 17. Y le pongo otro filtro biológico más. Digamos que tratando de bajar a 15.
para cumplir con la ECA categoría 3. Y de eso también hemos hablado, ¿no? Sobre las directrices de la OMS, sobre los estados de calidad ambiental. En el video anterior, revísenlo. Hemos hablado largo y tendido sobre ello. Entonces, en la realidad, según mi cálculo, sale 17.3, pero va a salir 20, va a salir 25 de DBO. Le pongo otro filtro biológico. ¿Quiénes viven en el filtro biológico? Microorganismos. Estos microorganismos, ¿de qué se alimentan? De la carga orgánica. Con una carga orgánica tan baja, se tendría microorganismos viviendo en el segundo filtro biológico. Ese es el gran problema, que nosotros necesitamos a microorganismos para que puedan estos alimentarse de la materia orgánica y vivir en un medio aerobio, en el filtro biológico, lo cual no va a suceder. E incluso cuando diseñamos lagunas de estabilización, ponemos la laguna facultativa primaria, que tiene un 70% de eficiencia, porque también la carga orgánica es media baja. Le ponemos una laguna facultativa secundaria y la eficiencia se cae entre el 20 al 40%. Entonces uno podría pensar que cada laguna va a tener 70, 70, 80% de eficiencia. Pero ¿por qué no funciona? Porque tenemos una carga orgánica baja. ¿De qué se van a alimentar los microorganismos en la laguna facultativa secundaria? Es por eso que en vez de laguna facultativa secundaria, le ponen una laguna de maduración, porque ahí ya va a removerse. Claro, también se remueve carga orgánica bajo, pero va a removerse más coliformes, huevos delmintos. Entonces, son los criterios básicos que necesitamos nosotros tener en cuenta. Y para esto es importante la lectura. Hay que leer constantemente libros, asistir a conferencias, hay que leer las investigaciones, los papers, las publicaciones científicas que se hacen sobre este tema. Y en el Perú está empezando a haber bastante producción de material de nuevo conocimiento científico. Bien, entonces les estoy dando un poco más de lo que hemos hecho en clases ya anteriores. Hemos explicado mucho sobre este balance de masas, pero ahora les estoy dando criterios adicionales actualizados para que puedan seguir mejorando los diseños. Entonces, en una cámara de contacto de cloro no remueve DBO, no remueve DQO, no remueve sólidos suspendidos, solo remueve los coliformes, ¿no? Y una vez que nosotros tengamos los datos de lo que sale de la planta de tratamiento, necesitamos ahora tener los datos del cuerpo receptor, del río, pues, ¿no? Tanto en su caudal, su DBO, su DQO, sólidos suspendidos. Y estos datos, ¿de dónde lo vamos a sacar? De 50 metros aguas arriba del río. De 50 metros aguas arriba del río, se monitorea para poder tener esos datos y hacer nosotros nuestro balance. Y 200 metros cuando pues ya la planta de tratamiento existe. Pero como estamos en etapa de diseño, solo necesitamos monitorear un punto, que es 50 metros aguas arriba del punto proyectado donde vamos a descargar las aguas residuales. Bien. Entonces, con esto hacemos el balance de masa. Y yo les decía, el balance de masa en la descarga con el cuerpo receptor era una fórmula sencilla que nosotros habíamos estudiado bastante, los que hemos llevado procesos químicos, operaciones unitarias, ¿no? Es sencillo. Voy a poner acá la fórmula. Concentración 1 por caudal 1 más concentración 2 por caudal 2 va a ser igual a concentración 3 por caudal 3. Fin de la fórmula. Con esto aquí tenemos, ¿no? El caudal de la descarga, el caudal del río. El caudal 3 va a ser, ¿qué cosa? La suma del caudal de descarga más el río.
Y la concentración, pues de lo que nosotros queramos medir, de DBO, de QO, suelos suspendidos, coliformes fecales, lo que sea. Bien, entonces hacemos esa fórmula y vamos a tener que comparar el resultado con las secas de lo que el río está categorizado y también con los límites máximos permisibles. El valor de la descarga, o sea, lo que sale de la planta de tratamiento, el valor de la descarga, ¿lo vas a comparar con quién? Con los límites máximos permisibles. Y el valor de mezcla, ¿con qué lo comparas? Con los estándares de calidad ambiental. Y de acuerdo a ello vas a ver si requiere o no requiere tratamiento. Bien, ahora vayamos a la parte práctica, pues no lo que nos interesa. Aquí yo tengo uno y dos ejemplos. Bien, no se preocupen que las hojas de cálculo están listas y preparadas, pero vamos a tener en cuenta lo siguiente. Voy a utilizar esta primero. Este es un ejemplo de un proyecto que hicimos. Todos son ejemplos reales en base a lo que era la opción tecnológica más eficiente para la zona de proyecto. Por ejemplo, caudal promedio y población beneficiaria, datos importantes. Los parámetros de diseño, recuerden que cuando no hay redes de alcantarillado del cual monitorear, ¿qué hacemos? Hacemos el cálculo en base al aporte per cápita, ¿no? ¿Cuánto es el aporte per cápita para DBO? 50, 100, 90 y 2 por 10 a la 11 para coliformes fecales. Bien, pero entendamos que aquí está en gramos por habitante. Ya. Si nosotros tuviéramos redes existentes, lo que hacemos sería analizar análisis de laboratorio y esos datos serían los que valdrían más que hacer por aporte per cápita, ¿correcto? Entonces puedo utilizar uno u otro. Entonces, aquí en datos de descarga, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar el caudal que nosotros tenemos, en qué unidad, en metros cúbicos por día, y el caudal, ¿qué es? El caudal promedio. La DBO5, aquí por ejemplo, salió, y este es un ejemplo bastante importante. Como en esta zona de proyecto no hay una red de alcantarillado para poder tomar la muestra, ¿qué se ha hecho? Se ha tomado en base al aporte per cápita, caudal y número de beneficiarios. Entonces, cuando se ha calculado en base al aporte per cápita, el cual sería lo siguiente, ¿cómo se hace ese cálculo? Entonces tenemos 400, a ver, déjeme ver, 415, ¿no? 415 habitantes. ¿Cuánto es el aporte per cápita por habitante de DBO? 50. Multiplico por 50 y lo divido entre el volumen de agua. ¿Cuál es el volumen de agua? El volumen de agua es 21.44 metros cúbicos por día. Recuerden que el aporte per cápita, ¿en qué está? En 50 gramos por día. En gramos, ¿ah? Pero ¿cuál es la unidad de la DBO? Miligramos por litro. Entonces yo lo puedo transformar estos 20.700 gramos a miligramos, ¿cómo? Multiplicando por 1000. Ya está en miligramos. Ahora, ¿qué hago? Lo divido entre los litros de agua que hay en un día. 21.44 metros cúbicos, ¿cuánto es? 21.44, ¿no? Entre 1000, porque por 1000 se va. Al final, 1000 con arriba, 1000 abajo se puede redondear, ¿no? Pero vean que es sencillísima el cálculo. Me sale cuánto le DBO, 967.82. Listo, entonces está correcto el cálculo, ¿no? ¿La plantilla se equivocó en hacer el cálculo? No, está correcto. Y a veces, una vez cuando fui a supervisar un proyecto, un expediente a campo, fuimos, pues, ¿no? A ver, ¿dónde va a estar tu plan de tratamiento? A ver, ¿con cuánto has diseñado? Y le salía 600 de DBO. A ver, 600 de DBO. ¿Cuánto me sale acá? 900. Ya. Por eso les digo, no es solamente tener la plantilla, sino nosotros tenemos que evaluar en base
a criterios técnicos y conocimientos si está bien los resultados. Si nos vamos a las anteriores sesiones, ¿cuál es la DBO de un agua residual? Vamos a ver acá, aquí está. El agua residual doméstico, crudo, cuando es débil es de 150, 200, cuando es concentración media, 250, 300, cuando es fuerte, 500, 600. ¿Cuánto salió en el cálculo? Salió 900. Entonces, ¿estos 900 está dentro del rango o está muy por fuera? Está muy por fuera. ¿Cuántos habitantes son? Según mi cálculo, a ver, vamos a ver acá. Empezamos el cálculo. 415. O sea, 415 habitantes van a generar esta cantidad de carga orgánica fuerte. No, ¿verdad? Pero si yo no hago caso, porque también sale aumentando la dotación 80, 90, 100, puede salir 600, puede salir 700. Entonces hay que evaluar si ese resultado corresponde o no corresponde, ¿no? Entonces me puede decir, ingeniero, entonces hacer el cálculo por aporte per cápita está mal, no deberías hacerlo. Es que el cálculo de aporte per cápita se encuentra en una norma de ámbito urbano, o sea, más de 2.000 habitantes, donde la dotación de agua, ¿cuánto es en ámbito urbano? 180 clima frío, 220 clima cálido. Mientras que en el ámbito rural, ¿cuánto sale su dotación? 80, 90 y 100. Por eso es que no te sale con el aporte per cápita, porque tú tienes muy poco caudal en dotación rural y la concentración de DBO se te va a disparar. ¿Bien? Entonces, mucho cuidado con esto porque es un tema de error. Salió 900, la fórmula está bien, ingeniero. Está bien la fórmula, pero ¿corresponde a la zona de proyecto? No. De repente sí, de repente no. ¿Bien? Entonces, y para eso también les he dado información importante en las anteriores sesiones que estamos mejorando en cada clase. Yo les indicaba lo siguiente, aquí está, ¿ya? Estudios de bibliografía, en este caso de Colombia, en el caso de tratamiento de aguas residuales, el libro de tratamiento de aguas residuales, teoría y principio de diseño, del autor Jairo Alberto Romero Rojas, tercera edición, de febrero de 2004, página 21, te dice que las características de una residual doméstica típico son las siguientes: DBO hasta 200, DQO hasta 400, suspendidos, ¿no? Ahí está. Y hay más bibliografía que habla sobre esto, ¿eh? Pero este es uno de los referentes. Además le decía que cuando nosotros hemos monitoreado diferentes días, pues, ¿no? En una zona costa un balneario, donde la población va a bañarse, hay turistas, población flotante, hay pues zona de pesca, todo eso. ¿Cuánto está la DBO? 217. 217. Análisis de laboratorio. Aguas residuales, en este caso municipales. Y les decíamos en las clases anteriores, agua residual doméstico, lo que sale de tu vivienda. Agua residual municipal es lo que sale de la vivienda, más la mezcla de las conexiones no domésticas, ¿no? Como son los casos de los industriales. Agua residual municipal. Y lo dice la norma. También está en la norma peruana, 090. En la parte de definición de terminologías. Bien, entonces con esas aclaraciones que siempre estamos recalcando, mucho cuidado porque lo demás va a correr solito, pero hay que asegurarnos de ingresar los datos apropiados. Entonces, por este motivo que por cálculo no cumple, y ya sabemos por qué, porque el dato es muy chiquito, entonces podemos nosotros subir 200 y lo sustentamos con la bibliografía. La DQO con respecto a la DBO siempre es más alto.
¿Es cuánto? El doble, ¿no? En este caso 400. Y en el caso de los suspendidos, ¿qué dice la bibliografía? ¿Con cuánto está? ¿Qué dice la bibliografía? 200 totales. Ahí está. En tema de coliformes fecales, pues coliformes tiene una gran... el aumento de los microorganismos es logarítmico. Puede aumentar 1 o 2 millones en 1 o 2 horas. Entonces hay que tener en cuenta estos datos, hay que hacerlo, podemos utilizar en base a lo que es el aporte per cápita, ¿no? Es mejor tener, si no tienes, si no hay redes de alcantarillado en tu zona de proyecto, tú puedes tomar la muestra en una zona cercana a tu zona de proyecto. Hay que tener mucho en cuenta eso. Una zona cercana a tu zona de proyecto, con similares características, puedes hacer la toma de muestra. Bien, con esas aclaraciones, entonces, vamos a lo siguiente. Ahora, aquí está un tanque séptico, pero recuerden que un tanque séptico no debe ser diseñado para un caudal de 21 metros cúbicos. Máximo, ¿cuánto es un tanque séptico? 20 metros cúbicos. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a utilizar? Un tanque IMOF. Pequeño, claro, ¿no? Pero, finalmente, un tanque IMOF. Porque ya superó el mínimo. Listo. Entonces, empezamos. ¿Cuál es el porcentaje de eficiencia de un tanque IMOF en DBO y DQO? ¿Cuánto es? Nos vamos a dónde? A la norma peruana, ¿no? Cuando diseño el Perú, norma peruana. Soy peruano, pero estoy diseñando para un proyecto colombiano, norma colombiana. Boliviano, norma boliviana. Les digo porque me sorprende que algunos colegas han dicho, no, que en Perú se diseña así. Está bien, pero ¿para dónde estás diseñando? Para Bolivia. Entonces, ¿cómo vas a hacer? ¿En qué norma? Bien. Listo. Entonces, aquí, eso es aporte per cápita. Vamos con las grados de eficiencia. Puede ser 90. A ver, ¿dónde estás? Aquí debe estar. Todas las clases anteriores, listo. Sedimentación primaria en DBO, del 25 al 30%. Bien, entonces, ¿cuánto vamos a utilizar? El tanque IMOF es un sedimentador primario. Entonces, vamos a ponerle acá, puedo utilizar un mínimo del 25%. Puedo utilizar un 30%. Entonces, de acuerdo a lo que yo estoy utilizando, puedo diseñar mi estructura para que sea más eficiente. Entonces, cuando ya me encargue de diseñar específicamente el tanque IMOF, empezaré a aumentar sus dimensiones, a estimar la relación largo-ancho para aumentarle la eficiencia de tratamiento. Bien, pero ¿de qué me sirve diseñar primero el tanque IMOF si todavía no sé si el tanque IMOF más el filtro biológico más el tal, me van a ayudar a cumplir con los límites máximos permisibles secas? No lo sé. Para eso primero se hace el balance de masas y después recién empieza a diseñar tu cámara de rígidos, tu desenor, tu canal parcial, tu estructura. Bien, entonces vamos a utilizar el 25%, aquí está. Generalmente también se utiliza el 25% para la DQO. ¿Ya? Soles suspendidos, ¿qué te dice la norma peruana? Te dice del 40 al 70%, solo suspensión. Bien, entonces 40, 70%. ¿Cuánto voy a poner aquí? Aquí puedo utilizar un mínimo de 40, puedo utilizar 45, 50. Va a depender mucho de cuánto yo estoy colocando en mi balance para luego cuando diseño la estructura, ya sé con qué eficiencia tengo que diseñarlo. Y lograr que el dimensionamiento de la estructura me pueda dar, pueda asegurarme esa remoción. Bien, entonces vamos a utilizar 50%. Y en el caso de los coliformes, que nos dice, en caso de coliformes, nos indica que
El, aquí está, ¿no? Voy a poner acá mi plumoncito, pluma. ¿Cuánto nos dice? ¿En qué escala está? Bueno, de eso también hemos hablado en la clase pasada, entonces nos vamos a donde nos dice eficiencias en tema de coliformes. ¿Dónde estás, coliformes? Acabo de perderlo. A ver, coliformes. Ahí está. Está aquí en mi propio balance. Aquí está. Nos habla de 0 a 1 escala logarítmica. Voy a utilizar 1 y 1 en escala logarítmica. ¿Cuánto significa en remoción porcentual? 90%. Ahí está, 90%, ¿no? Bueno, en tema de oxígeno disuelto, a veces no hacemos el balance. Bueno, aquí siempre está acompañando, pero no hay en la norma 090 no te indica cuánto va a ser la eficiencia en oxígeno disuelto. Va a depender mucho de la velocidad, de la turbulencia, para ver si aumenta el oxígeno disuelto, que si reduce el oxígeno disuelto, cuando entra al tanque sedimentador, esto aquí pues tiene una velocidad de ser menor o igual a 0.3 metros por segundo. Entonces, porque la fuerza de gravedad tiene que ser superior a la velocidad del flujo para que pueda sedimentar. Entonces, cuando entra al tanque MOF, entra por una pantalla, se reduce el flujo y eso favorece la sedimentación. Entonces, cuando el agua está en calma, quieta, y una temperatura que se va elevando, la temperatura del agua siempre está 2 grados por encima de la temperatura ambiental cuando está en el tiempo más frío. Entonces, todo esto va a ayudar a que se volatilice el oxígeno disuelto. No hay un dato aquí exacto, ¿no? Se puede poner criterio o simplemente no consideran tu balance. ¿Ok? Pero tendrías que tener información bibliográfica, un estudio de tratabilidad para tú dar aquí y considerar cuánto es esta remoción, ¿no? De repente nos pasamos a investigación científica que está publicado en las revistas científicas para poder determinar en base a esto, ¿no? De repente se puede tener también, pues, ¿no? Muchos ingenieros para obtener el título de grado hacen investigación sobre esto y puede ser un dato bastante importante para poder ser utilizado como sustento técnico en nuestro diseño. Bien, entonces ya utilizamos los datos correctos, ya tenemos una DBO que se semeja a la real, entonces lo que sale de mi tanque MOF, esta proyección de la calidad que sale de mi tanque MOF, entonces será lo que yo puedo estimar de lo que debe funcionar mi tanque MOF. Y este balance de masa no solamente me sirve para proyectar una planta de tratamiento, también me sirve para evaluar una planta de tratamiento. Por ejemplo, si de la DBO de 200 que está entrando sale con 190, entonces yo voy acá en mi hoja de cálculo y veré, pues, ¿no? ¿Con cuánto debería salir como mínimo? 150. ¿Y con cuánto está entonces si está con 190? ¿Está con cuánto? Con el 5%. ¿Está funcionando dentro del rango? No. ¿Qué está pasando con este sedimentador? Entonces, vean cómo me ayuda a evaluar una planta de tratamiento que existe. Importante saberlo ahora, ¿no? Listo. Entonces, con esto, lo que sale de este tanque MOF, ahora, ¿dónde se va? A la siguiente estructura de tratamiento, que es un filtro biológico, ¿no? Acá está. Lo que está aquí es lo que ha salido. ¿De dónde? De acá. Ahí está. Listo. El filtro biológico, vuelvo otra vez a la normativa. ¿Cuántos filtros percoladores? ¿Cuánto es su eficiencia?
de 50 a 90% en DBO y de 70 a 90% en suelos suspendidos. Y en caso de bacterias y huevos del mintos, ¿cuánto? De 0 a 2, ¿no? Podemos tomar el 1, podemos tomar 2. Bien. Entonces vayamos a ver acá. Para el filtro biológico, ¿cuánto era? Aquí, por ejemplo, estamos utilizando 90%. ¿Qué sucede si lo dejamos con 90% de eficiencia? Va a salir 15 de DBO. ¿Es lo real? O sea, ¿tú crees que realmente vas a llegar al 90% de eficiencia para que salga con 15? Ya la experiencia de los investigadores, de los expertos que hacen toda esta experimentación en campo, han demostrado de que no te va a salir pues no tan rápido con 15 dBO. Entonces el funcionamiento real de esto va a superar los 20, 25. Entonces, aunque tú lo hagas 90% y te va a salir gigante, vaya, vamos a ver, por ejemplo, que entro a mi filtro biológico y lo veo con 90% de eficiencia, ¿cuánto me salen las dimensiones? Me salen 2 metros 30 más 2,30, 4,30 más 90, 4,60 más 90, 5,10. ¿Ya? Entonces, aquí hay que evaluar, hay que sustentar, hay que ver si el tamaño de la estructura va a ser conveniente, si la DBO del cálculo va a ser lo real. Entonces, ajustar a lo real. ¿Cuánto es la eficiencia de filtros percoladores? Del 50 al 90%, ¿no? Podría funcionar. Tenemos que ver también la temperatura, que es muy importante en la zona, pues, ¿no? Si está a 4.000 metros sobre el nivel del mar, a 4.000 metros no le vamos a poner 90%, ya hace frío. Y nosotros diseñamos con la temperatura del mes más frío, con la temperatura promedio del mes más frío. Entonces, si nosotros ponemos 50% de eficiencia, vean de que sale con 75. ¿Cumplo con los límites máximos permisibles? Sí cumplo. Si lo descarga un cuerpo receptor, ¿cumpliré con las secas? A ver, me voy abajo. Y las secas, ¿cuántos del río? 15. ¿Se diluyó con cuánto? Hasta 3 se diluyó porque el caudal del río era fuerte. Entonces, ¿cumplo con las secas? Sí cumplo. ¿Cumplo con los límites más previsibles? Sí cumplo. Entonces, qué bien, pues, ¿no? Entonces, vean que no necesitaba 90% de eficiencia, sino necesitaba 50% de eficiencia. Y ahora vayamos a ver cómo salió el filtro biológico con 50% de eficiencia. 30 centímetros más 30 centímetros más 90 centímetros, ¿cuánto es eso? 1,50 m. Ahora dime, ¿es lógico, es razonable construir una estructura tan chiquita? No, ¿verdad? Entonces vean de que el balance de masas es sencillo. Tu chamba, ¿qué cosa es? Razonar, pensar. Entonces, hagamos una estructura con dimensiones que nos puedan dar un poco más de eficiencia. Pues no necesito tanta eficiencia, pero tampoco me voy a hacer una mini estructura. Y ni siquiera puede entrar un operador a hacer mantenimiento. Entonces, elevemos a 60% de eficiencia. Claro, tiene más remoción de la DBO, sale mejor todavía, pues no, sale con ese un mejor tratamiento. Vayamos a las dimensiones del filtro y te sale todavía chiquito, pues no, 40 centímetros, 80 metros 70. A ver, ¿hasta dónde te da tu DBO? Hasta 90% de eficiencia, ¿no? Entonces pongamos algo más real, pues, ¿no? 70% de eficiencia. ¿Cuánto sale el filtro biológico? 60, 60, 1,20 m más 90, 2,10 m, ya bueno, pues no, ya es 2,10 m. Y si le seguimos elevando, ¿no? Vamos a ver, 80%, a ver cómo va tu filtro biológico. Bueno, ya por lo menos, pues 2,90 m por 1,75 m, digamos que es una estructura ya que se puede, digamos,